Hola, buenas tardes aquí en Chile a todos y a todas, buenas noches en España y en otros lugares al otro lado del Atlántico que nos ven. Estoy feliz de darles la bienvenida a este nuevo encuentro de diálogos para sembrar, regar y recoger en educación. Estoy muy contenta de que puedan acompañarme esta nueva semana. Y qué mejor forma de empezar esta semana con un tema tremendamente relevante y que tiene que ver con este cerebro que aprende. Hasta hace un par de años, no sé, 30 años atrás, se desconocía en gran medida cómo funciona el cerebro. Pero gracias a los avances de la medicina y particularmente de las neurociencias, fuimos entendiendo, los científicos nos fueron dando luces de cómo funcionan las neuronas y desde ahí empezar a entender un poco esto de la actividad cerebral, de cómo va funcionando el cerebro y cómo se articula esto con las distintas cosas que hacemos. Eh, no siempre somos muy conscientes de cuál es el impacto o cómo el funcionamiento del cerebro se articula con las distintas actividades. Y eso también nos hace pensar, bueno, y entonces, ¿para qué me sirve en educación entender esto del funcionamiento del cerebro? Pues bien, de eso es lo que vamos a conversar hoy con nuestra invitada, porque, bueno, ya hemos estado viendo, ¿cierto?, cómo entender cómo funciona el cerebro nos ayuda a quienes somos profesores, a quienes somos maestros, a descubrir mejores formas de enseñar para acompañar el aprendizaje de otros. Bueno, contarles que a mi invitada del día de hoy la conocí explorando, buscando temas ligados con diversidad, porque si bien es cierto, mi gran tema es la situación o el contexto escolar, hoy día sabemos que hablar de diversidad, equidad e inclusión no se relaciona solo con la atención de niños o personas en situación de discapacidad, sino que empieza a incorporar otros elementos ligados a género, a interculturalidad y a generaciones. Y es en ese tema donde nuestra invitada del día de hoy es muy experta, una profesional de larga trayectoria que ya les voy a contar y ella misma nos va a contar cómo ha ido desarrollando aquello. Y ella es Catalina Hoffman, una mujer que me ha encantado conocerla y descubrirla a través de redes sociales, básicamente porque aparte de ser una gran profesional con una trayectoria impecable que ya les voy a contar, es una mujer que le pone tanta pasión a lo que hace, que su alegría, su entusiasmo, esas ganas de entregar y de compartir, de verdad que son muy contagiosas y ella inicia cada día en la mañana, yo la veo con un hola a todos, ¿cómo están hoy? Y de verdad que eso ya a uno la deja como prendida, pegada de querer seguir escuchando y aprendiendo de ella. Eh, y eso es finalmente lo que más me hizo conectar con ella, esta pasión, la convicción de aquello que está haciendo tiene un impacto en las personas con las que trabaja y eso lo ha ido pudiendo expandir y desarrollar en distintas partes del mundo también. Bueno, ella es Catalina Hoffman, voy a decir solo aquí para que después ella nos cuente, que ya vi que entró, que está por ahí. Catalina es terapeuta ocupacional, creadora del método Hoffman, experta en desarrollo cognitivo y entrenamiento cerebral, top 25 entre las mujeres más influyentes de España el año 2019 y ganadora de una serie de premios asociados a emprendimiento por su trabajo justamente con personas adultas mayores. Voy a darle la entrada a Catalina, que está por acá. Por ahí, hola Catalina. Hola ¿Qué querida, ¿cómo tal? estás? ¿Qué Muy tal bien, primero? muy feliz, estoy feliz, feliz decirte Yo desde sí que aquí estoy feliz. públicamente
te admiro profundamente por lo que acabo de decir, tu entusiasmo, esa sonrisa contagiosa, la pasión que le pones a lo que haces y tu trabajo que es brillante, brillante, Ah, porque estoy feliz, querida. muchas, muchas gracias, Catalina, por estar acá y contarte que este es un espacio que hemos abierto y que se suma gente de tantas partes. No siempre lo pueden ver en directo, pero sabes que me han escrito de Colombia, de México, de Argentina, de muchas partes que han estado viendo este espacio y eso me tiene muy feliz. Y hoy día tenerte aquí a ti es un regalo, una ilusión tremenda. Así que Para gracias, mí es un gracias, gracias placer, por para estar mí es acá. un placer. Sabes que lo hago feliz y que además me encanta tu trabajo, me parece precioso que trabajemos justamente en ese área que es el aprendizaje con vosotros los profesores, que tantos debemos y que tantos admiramos, por lo menos yo, y me parece que es un rinconcito muy, muy especial, así que estoy feliz de estar contigo hoy. Linda, Catalina. Mira, Catalina, yo te he seguido harto, he visto muchos videos tuyos, leído, revisado, pero probablemente muchos de nuestros invitados no. Cuéntanos tú, en primera persona, ¿quién es Catalina Hoffman? Pues como muy bien ha dicho nuestra querida Vero, Catalina Hoffman es una apasionada de las personas, apasionada, donde siempre he querido dedicar mi vida y la he dedicado, llevo ya más de 20 años, demostrando que siempre se puede mejorar. Esto es como mi pilar fundamental en la vida. Es verdad que luego me adentré en el campo del cerebro y en todo el mundo del entrenamiento cerebral y la estimulación cognitiva, pero lo he querido analizar y estudiar desde una vertiente muy distinta. Normalmente el cerebro, cuando se habla de cerebro, siempre se habla de patología o de enfermedad, ¿no? No se quiere entender qué le pasa al cerebro con el paso de los años, independientemente de la edad que uno tenga, Vero. No me importa si estamos hablando de un niño de 4 años, de una persona de 70 o de una persona de 100. Lo que he querido entender con este estudio tan profundo que hice es qué le pasaba a ese cerebro, a esas áreas cerebrales, cómo aprendía, cómo se desarrollaba, cómo se creaba a sí mismo, ¿no? Como muy bien decía Ramón y Cajal, que somos los arquitectos de nuestro propio cerebro. Pues yo quise demostrar que eso, que hace muchos años ya nos dijeron y nos creíamos que no era cierto, es muy verdad. Así que esa es Catalina Hoffman, apasionada de lo que hace, cercana, transparente y para mí aportar valor es como lo más importante en la vida, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí, poniendo Sí, granitos de arena. muchas, muchas gracias, Catalina. Te admiro profundamente, de verdad, Ay, porque querida. además debo decir que desde muy jovencita empezó, esto no es algo que estés haciendo ahora, sino que yo sé que desde los 23 años más o Sí, menos empezaste exacto, a... hace 20 años. Tengo 43 Sí, ahora y llevo 20 años desarrollando, trabajando, estudiando y demostrando, ¿no? Poquito a poco al mundo, pues esta filosofía de vida que tengo, sí. y sé que lo has demostrado tanto que hasta en Harvard se estudia un poco aquello de método Sí, Hoffman, eso, sí, por eso, la verdad es de que verdad que es un privilegio. eso fue increíble, la verdad, cuando Harvard nos llama para hacer un caso, ¿no? Y que eres la primera empresa española de este sector, que es de un sector sociosanitario, de este mundo, y te ponen como un en referente, pues imagínate ir todos los años ahí a dar una masterclass. Mira, lo más divertido que me pasó, y fíjate que siempre que voy estoy nerviosa, pues este año que con todo el tema del COVID y la pandemia la tuve que hacer online, fue todavía más nervio para mí porque tenía gente 3 veces más. Normalmente es una clase y claro, como era online, tenía gente de todas partes del mundo, de la Medical School y la Business School, todos juntos ahí preguntándome y fue un bonito examen, pero no, muy, muy ilusionante, la verdad, muy ilusionante. Qué, qué lindo. Catalina, bueno, lo que nos convoca tiene que ver con este cerebro que aprende. Eso Vamos, es. empecemos. ¿Qué es el cerebro? ¿Cuáles son sus principales áreas? Partamos por ahí, pues, para poder ir Sí, me parece entendiendo. fenomenal. Mira, he preparado con mucho mimo nuestra sesión de hoy, nuestra charla de hoy, porque he querido ponerme en los pies de vosotros como profesores, ¿no? Este es un espacio de docencia donde vosotros lo que queréis es lo mejor para vuestros alumnos y queréis aprender justamente nuevas maneras de poder enseñar, ¿no? Entonces yo quiero trasladar todo eso para que os llevéis un poquito una primera fotografía de qué le pasa al cerebro en el proceso de aprendizaje. Es verdad que en función de los años que la persona tenga, el proceso es diferente. No es lo mismo una persona, un niño de 4
que uno de 10, que un adolescente de 16, pero sí que hay una serie de cosas que creo que como profesores seguro que tenéis en cuenta y yo os voy a enseñar la práctica, ¿vale? El cerebro está conformado de una parte muy básica que seguro que todos sabéis, que son las células nerviosas que se llaman las neuronas. Las neuronas lo que hacen es sinaptar, es decir, mediante impulso eléctrico, ¿vale? Que es real, literal, es electricidad, son chispitas, sinaptan y transmiten la información, ¿vale? En función del momento donde tú estés, esa información se transmite de una manera involuntaria. Te pongo un ejemplo, yo estoy hablando contigo ahora y mis neuronas están emocionadas trasladándote toda la información con una fiesta y yo no soy consciente. Cuando uno es niño o adolescente, está en una etapa en la que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de estar constantemente reaprendiendo y creando rutas, solos, son esponjas. Es increíble y seguro que lo habéis visto. Dices, pero ¿cómo es posible que este niño sepa descargarse una aplicación de una tableta que yo ni le enseñé y con 5 años ya me viene? ¿No? Es un proceso de aprendizaje que es el aprendizaje mucho más con la memoria visual, ¿vale? Os voy a hablar de este tipo de cosas que yo creo que os va a gustar. Es un aprendizaje osmótico, son aprendizajes en los que ven, se fijan, asimilan y aprenden. Ni ellos son conscientes. O sea, un niño de 4 años no es consciente que está aprendiendo, lo automatiza, ¿vale? Eso es un tipo de aprendizaje que se mantiene durante una etapa, pero que luego hay que reforzar. Cuando ya tú tienes que enseñar a un niño a escribir, a leer, ya empiezas a meter normas, el cerebro tiene que entender esas normas. Por tanto, la neuroplasticidad sola no es suficiente. La memoria visual ya se traslada en memoria auditiva y en memoria semántica, en lo que es el lenguaje. Ya entran otras series de componentes a tener en cuenta, ¿vale? Cuando todo eso pasa 4 años, 10 años, 12 años, tenemos que saber que desde los 4 hasta los 16 aproximadamente, en el cerebro se produce lo que se llama la poda neuronal. ¿Qué significa eso? Como una poda de cuando podas árboles, exactamente igual. Las neuronas tienen las dendritas, que son las terminaciones donde hacen sinapsis, que se van autocreando, autoadaptando en función del niño, en función de los estímulos que el niño haya tenido, ¿vale? Esto es muy importante, ¿por qué, Vero? Porque cada niño tiene un proceso de aprendizaje diferente. Y esto es fundamental. Esto es algo maravilloso que hoy en día, en el siglo XXI, ha cambiado mucho. Hace, te puedo asegurar, 30 o 40 años que yo empecé de pequeñita en el cole, no teníamos esa fortuna. Y te pongo un caso con mi caso personal. Yo soy una persona que no soy una persona inteligente en el sentido de rapidez. Soy una persona que necesita mucho tiempo para, aquí en España se dice codos, para procesar la información. Necesito horas de estudio. Eso no significa que sea más o menos lista que otra persona que aprende muy rápido simplemente con verlo. Pero hace 30 años sí era una etiqueta. Y fíjate si era ese el punto que yo presencié delante de mi madre como un profesor le decía a mi madre que yo era borderline y que tenía que ir a un cole especial porque no llegaba al mismo nivel. Por eso mismo, yo ahora puedo hablar con conocimiento de causa y vosotros los profesores de hoy en día no tiene nada que ver el recorrido y la formación que tenéis, pero por eso quiero incidir en los procesos de aprendizaje, ¿vale? Si en mi caso la gente hubiera sabido lo que yo te estoy contando ahora y la gente hubiera entendido que hay diferentes maneras de aprender, que hay personas que aprenden con memoria visual, otras que aprenden con memoria auditiva, otras que aprenden con la memoria semántica, y que el proceso es diferente y que como profesores es una bondad tremenda y muy bonito poderlo saber para poderlo adaptar, todos los niños pueden aprender de una manera muy beneficiosa para ellos. ¿Qué pasa? Que si eso no se da, si todos creemos que todos aprendemos de la misma manera, hay mucha gente que puede fallar, muchos niños que pueden tener malos estudios, no porque no quieran, sino porque no saben. Por eso mismo, quiero explicar muy bien en qué consiste la creación de rutas neuronales, ¿vale? Eso es la base de mi estudio científico. Una vez que yo me puse a investigar el cerebro, me di cuenta que había diferentes áreas. Había zonas neuronales
sanas y activas, las que solemos utilizar en nuestro día a día. Da igual la edad que tengamos. Podemos ser adultos, mayores. Lo que nosotros solemos hacer lo tenemos muy desarrollado y como todos los días lo hacemos, pues lo desarrollamos más. Como encima se nos da bien y cada vez mejor, eso nos sube mucho la autoestima. Y entonces hace que sigamos. Muy bien, eso está ahí. Esas zonas cerebrales se tienen que mantener así de activas. Luego tenemos un núcleo de áreas cerebrales que se pueden degenerar o deteriorar sin que tú te des cuenta. Y eso no significa una enfermedad. Significa que puedes tener a un niño con sobrepeso. Significa que puede haber una diabetes que está mal cuidada. Significa que puedes no hacer el suficiente ejercicio y no oxigenas. Y esas zonas de tu cerebro pueden dañarse a la larga. No significa que estén enfermas, pero sí significa que hay que tener cuidado con ellas. Y luego, lo que es nuestro bote salvavidas como seres humanos, querida Vero. Eso es algo que yo creo que es lo más bonito que he podido descubrir en el mundo. Y eso es lo que yo digo que quiero dar voz al mundo entero. ¿Qué es lo que hace que yo te diga hoy en día que el cerebro siempre puede mejorar? Siempre. El 100% de los casos. No hay una persona que haya pasado por mis manos que no haya mejorado en algo. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque hay zonas de nuestro cerebro que son zonas neuronales sanas, pero inactivas. Es decir, son zonas dormidas, son mis famosas neuronas Netflix, que las llamo así justamente por eso, porque son zonas que están sentaditas encantadas viendo la televisión, que para qué se van a levantar y se van a activar. Pues eso es lo que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es justamente lo que tu cerebro necesita cuando llega a un punto en el que, por lo que sea, estás enfadado, tienes estrés, por lo que sea no te has alimentado bien, estás nervioso. Me da igual el motivo, necesita ayuda. Si el cerebro necesita ayuda y no tiene respuesta y ayuda, esa información se va a quedar en nuestro interior. Esto pasa muchísimo con los TDAHs, con toda la hiperactividad, con las déficits de atención de todo tipo. Pasa muchísimo que nosotros creemos que son gente que tiene mucha actividad, porque así lo denominan, cuando en realidad lo que necesitan es trabajar muchísimo el foco, la concentración y la atención. ¿Vale? Y eso es simple y llanamente porque no nos paramos a pensar en la relevancia que tiene el cerebro para un aprendizaje. Me da igual qué aprendizaje sea, Vero. Para un aprendizaje tanto de una materia nueva en clase, como de un ejercicio físico porque vas a entrenar un deporte, como de un instrumento musical. Tenemos que entender que el cerebro tenemos que dejar y enseñar fluir. ¿Qué significa fluir? Significa no forzarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si a una persona le cuesta determinadas materias, en vez de obligarle a que aprenda la materia como yo te digo, porque yo te lo digo, porque esto es así, si no se te dan bien las matemáticas, no me importa, tienes que aprender, hay que entender cuál es el origen de esa frustración. Porque eso significa que hay una zona neuronal inactiva que tenemos que enseñar a activar primero. El cerebro no sabe muchas veces. A pesar de que creemos que por ser niños tienen que aprender muy rápido y muy fácil, no es así. En mi caso, yo tengo un aprendizaje muy potente a nivel auditivo, tengo un oído muy fino. Si yo leo en alto, soy capaz de asentar, de memorizar mucho más que si leo normal. Ese tipo de cosas, cada ser humano somos un mundo. Entonces, lo que tenemos es que un profesor, una de las cosas más bonitas que puede aprender, y yo he enseñado a muchos profesores esto, de muchas edades, de que da clase de diferentes edades, a entender cómo funciona el cerebro en un niño de determinada edad para que puedan adaptar esa formación a ese niño. Porque la manera en la que tú afrontas eso es distinta. ¿Entiendes más o menos por dónde vamos? Sí, perfecto. Catalina, y en esa misma línea, hemos escuchado, ¿cierto?, que desde las neurociencias que a la base del aprendizaje están las emociones. ¿Qué rol juegan las emociones en esto? Porque, y me hace sentido con esto que dices cuando a un niño le va mal en algo, cuando tiene déficit atencional, cuando tiene trastorno del espectro autista o altas capacidades. Entonces, algo va pasando con él y
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se articulan las emociones con esta capacidad de aprender? ¿Hay alguna incidencia entre la emoción y el aprendizaje? Absolutamente. Mira, una de las cosas más importantes que tenéis que saber es que las emociones las crea la corteza cerebral. O sea, eso es algo, nosotros pensamos que una emoción viene de fuera y te impacta dentro. Es lo mismo que un pensamiento. Los pensamientos los creamos nosotros, solo somos los seres humanos los capaces de hacer esto y las emociones las creamos nosotras. Por eso el impacto es directo. Cuando tú tienes, por lo que sea, por ejemplo, una alta capacidad o un espectro autista, cualquiera de los casos que tú me has dicho, o una persona que no tenga, que tenga una capacidad normal, es muy importante que se sepa que la emoción siempre impacta en eso, porque produce automáticamente un bloqueo en el niño, directo. La emoción y el aprendizaje, si no están alineados, no va a haber un aprendizaje consecuente, no va a haber lo que se llama un asentamiento cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Y lo habréis visto seguro como profesores muchas veces. Niños que parece que están atendiendo, que parece que están poniendo esfuerzo y luego ves los resultados si no han retenido la información, porque tienen los bloqueos. Para eso hay unas técnicas muy específicas de liberación de emociones cuando estamos en esos aprendizajes que a los niños les viene increíble, donde aprenden y enseñan a respirar con una respiración muy enfocada, donde tú le enseñas a un niño a que puede controlar esas emociones, donde dejas ese fluir, poder entender por qué están esas emociones ahí, por qué no está aprendiendo o por qué no está dando el resultado, la formación o el aprendizaje que tú quieres crear en él. Están totalmente ligadas. Tú no puedes tener una persona con bloqueos emocionales que aprenda, jamás. Pero fíjate tú misma si te pones nerviosa. Tienes un momento de estrés y tú misma estás con nervios o estresado y eres incapaz de retener. No te acuerdas de nada. Tú imagínate en un niño que lo tiene constante y encima metemos la frustración, porque ahí el rol de los padres es muy importante. Porque hay padres muy exigentes en eso y hay otros mucho más liberadores, ¿no? Entonces eso es un conjunto. El profesor, los padres con los niños, todos tienen que trabajar en la misma sintonía. Catalina, hablaste recién del estrés. Los profesores durante este tiempo hemos estado con un Buf, estrés adicional porque lo que significa trasladar el presencial al virtual, estar haciendo clases en casa con los niños ahí dando vueltas. tremendo. Entonces, ¿hay alguna también relación entre el estrés del profesor, su capacidad o su habilidad para entregar la Sí. clase en este formato y cómo se articula eso con el mismo estrés del niño y su capacidad de aprender? Entonces, ¿cómo articulamos todo aquello? Totalmente. Pues mira, has dicho una cosa muy importante. El niño capta a través de la pantalla la situación anímica del profesor. Así, increíble. No hace falta estar en presencial. Y además el niño capta lo que se llama el multifoco. Es decir, que tú no estás dando una clase one-to-one, que sería lo maravilloso. Estás dando una clase colectiva. Por tanto, el niño sabe que por mucho que quiera, no vas a estar constantemente prestando atención. Vas a tener la imagen del grupo. Entonces, ahí aquí hay una técnica de conectar a nivel visual. ¿Vale? Para que el niño sepa que realmente tú estás presente y que realmente estás concentrado en él o en ella a nivel individual, lo primero que yo recomiendo siempre es hacer una técnica de mirar a los ojos. Y tú le dices, Vero, mírame a los ojos. Buenos días, ¿cómo estás? Mírame. ¿Estás bien? Y haces un contacto visual. Ese contacto visual hace que el niño tenga que trabajar el foco, la concentración y la atención y conecte contigo. ¿Vale? Y si ves que se distrae, vuelves. Vero, me dijiste que estabas bien, ¿sigues bien? Mírame a los ojos, dímelo. Y además que el niño sepa que con mirar a los ojos tú ya estás recibiendo la información. Eso es una técnica muy buena de afianzar. Y es una manera también que tú te relajes como profesor porque dices, yo ya le estoy dando el mandato, que al igual que a María, se lo digo a Vero, se lo digo a Pedro y se lo digo a Luis. ¿Vale? Es una técnica de contacto visual que junto con tu tono de voz, porque en el mundo virtual las dos cosas más importantes es cómo expresas tu cara, el lenguaje no verbal, el tono de voz que estás utilizando y la manera en la que estás mirando. Maravilloso. Porque hay una manera de conectar y hay una de no conectar. Y los niños en eso sí
que perciben muchísimo. Por tanto, yo a todos los profesores que están trabajando online, una de las cosas que más les entreno es en esto, ¿no? Utiliza tono de voz, que sepan que estás, pero que estás tranquilo y bien. Haz contacto visual uno a uno, aunque tengas que estar unos minutitos previo a la clase cuando arranca, ¿vale? Entonces, ese es un truco. Qué linda mirada, Catalina, y por ahí también fue saliendo en los comentarios que van poniendo ahí, porque significa conectar con la persona, es como trascender el contenido y Exacto, conectar con esa persona que está ahí atrás. Asumirse también dentro de la vulnerabilidad propia, sí, estoy estresada, me cuesta esto, me angustia las cosas que tengo, como pero tengo todo, algunas herramientas, y pero tú dijiste conecto. esto de la respiración, y me pongo en estado de conectar con el otro, de Sí, conectar con ese niño que está ahí, que también tiene una serie de elementos contextuales que están determinando su funcionamiento actual, y desde ahí esta mirada multidimensional de lo que eso es. significa educar. Eh, Cuando conectamos con esta mirada multidimensional, nos despojamos un poco del contenido y Claro, te entendemos quitas que la el coraza. aprender y que el enseñar tiene que ver con el acompañar a aprender. Y para yo poder acompañar a aprender, sin duda tengo que entender cómo aprende ese que Eso tengo al es, frente. Y de eso ahí es. la importancia de entender esto de cómo funciona el cerebro. Catalina, ¿hay algunas áreas Ujú. o, o sí, áreas podríamos llamarlas, que, que impacten o que nos ayuden a estimular el desarrollo del cerebro? No sé, me imagino, el deporte, la alimentación u otras cosas. ¿Cuáles son aquellas grandes áreas que nosotros podríamos sugerir a los niños en directo, pero también a las familias, para actuar juntos en esto que significa estimular el desarrollo del cerebro y el desarrollo cognitivo? Totalmente. Mira, aquí hay varias áreas, es muy importante para el cuidado cerebral. Lo más importante de todo es el entrenamiento, es decir, la actividad diaria, pero la actividad diaria con foco. O sea, yo a los padres siempre les recomiendo que sus niños, una cosa es que vayan a clase, aunque sea como estamos hablando online, pero que luego siempre un ratito con una rutina, es decir, que el cerebro esté entrenado en que a determinada hora, igual que se levantan a una hora, comen a una hora y se acuestan a una hora, que lo dediquemos a poner foco en el entrenamiento. Y el entrenamiento no significa aprender un instrumento, siempre los ponen multitareas y multiactividades, que yo creo que eso es muy nocivo. Más vale hacer poco, pero muy bueno, que no mucho, que lo único que hace es dispersar al cerebro, ¿vale? Por tanto, que el niño incluso desde muy chiquitito aprenda que igual que comer, igual que beber, igual que dormir, es igual de importante tener un cerebro activo. Y un cerebro activo con la problemática que tenemos hoy en día del online, de los videojuegos, de todo lo automático, no significa utilizar un teléfono ni un iPad. Significa desarrollar la parte creativa, que la parte creativa es el único ejercicio en el que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se unen a través del cuerpo calloso. Porque tenemos que recordar que el hemisferio izquierdo es la parte del razonamiento, la parte de lectura y escritura. El hemisferio derecho es la parte de la imaginación, la parte de la música, la parte más artística. Y solo cuando se unen los dos en el cuerpo calloso es cuando se trabaja la creatividad. Y me preguntarás, ¿cómo? Pues un entrenamiento maravilloso puede ser a través de la música, un entrenamiento maravilloso puede ser a través de la manipulación, lo que hacíamos nosotros cuando éramos chiquitos con los legos, con las creaciones, con los dinamos, que teníamos que montar cosas, que todos los días se dedique un rato, 20 minutos, no tiene que ser 2 horas, a trabajar y a entrenar el cerebro en áreas que no tengan nada que ver con esa conexión online que normalmente hacemos, ya que no pueden jugar en la calle como antes o no pueden hacer las cosas que antes, por lo menos que sí desarrollen, porque creatividad viene de creare y creare significa ser capaces de en una situación concreta que tu cerebro tenga herramientas para dar una respuesta y eso en un niño es vital.
Es fundamental que imagínate en un adulto, pero en un niño todavía más. Entonces, creo que esa pata es fundamental y para los profesores igual. Tiene que haber un equilibrio. Tenemos que saber realmente respirar, pero respirar con conciencia. No la respiración, la del yoga está fenomenal o cuando meditamos está fenomenal, pero la respiración con conciencia hace que tu cerebro entienda que toca calma, que toca un minuto de paz y la puedes hacer en cualquier momento del día, Vero, en cualquiera, pero tienes que saber que eso existe. Y el niño también. Cuando tú a nivel emocional a un niño le ves que se está poniendo muy nervioso y como yo muchas veces los entreno, paran y hacen esto y de repente su mundo se para por un milisegundo, dices, ese niño va a saber controlar muy bien sus emociones. Porque desde chiquititos les estamos enseñando y eso lo tienen que hacer los papis y los profes. Y por eso yo muchas veces, al igual que hablo de la conexión visual cuando se da clase, yo les digo a los profes, enseñemos a los niños a respirar, que se mueren de risa al principio, que no lo entienden, pero que les ponemos símiles. Y de repente nos convertimos en superhéroes, inspiramos y nos llevamos todo el aire de la habitación y los ves a todos. Vale, pero que sepan de repente, y eso para ellos es ser un superhéroe, fenomenal. Y se convierten en superhéroes muchas horas al día, pues perfecto, pero les estamos enseñando a que hay que parar, respirar y estar en calma. Entonces, todo esto es importantísimo, de verdad, como el beber. Y normalmente cuando una persona habla de hábitos de estilo saludable, solo piensa en hacer ejercicio, solo piensa en la alimentación, en dormir, que tampoco se piensa tanto y es muy importante, y en beber agua, pero nadie piensa en lo importante de qué es nuestro cerebro y el control de nuestras emociones, nadie. Y yo veo niños cada vez más con muchos problemas emocionales por esto. Sí, sin duda. Catalina, te iba a preguntar, porque a la luz de lo que acabas de decir, si es recomendable o el poder enseñarles a los niños concretamente, adecuado a su edad, por supuesto, cómo funciona su cerebro y para que les dé sentido el por qué le Claro. hago determinados ejercicios. Sería bueno que yo, por ejemplo, de alguna manera usando la creatividad justamente, ¿cierto? Ir Sí. diseñando que ellos pudieran entender que se genera esta actividad eléctrica, que Bueno, se mira, juntan hay una neuronas película de y se dibujos producen. animados, no sé cómo se llama en Chile, pero hay una película de dibujos animados del cerebro, donde le salen las neuronas con las emociones. No sé cómo se llama allá, porque a lo mejor lo tenéis el nombre en inglés, pero hicieron una película de dibujos animados donde las neuronas salían, una contenta, otra triste, y todos iban tomando los mandos del cerebro. Yo cuando vi esa peli dije, maravilloso, porque podemos enseñarle a los niños de una manera divertida, como tú estás diciendo. A ver, yo hago mis neuronas en 3D, te pasaré alguna donde las ves y las ves cómo se mueven y cómo conectan y los niños dicen, wow, tengo esto dentro. Y sobre todo, lo que es más increíble es que les enseñas a ellos el poder que tienen ellos sobre su cerebro y que son capaces de crear. Y esto mismo lo digo a una persona con 40 y con 50. Lo más maravilloso de los seres humanos es que un niño con 4 años y una persona con 40 tiene el mismo número de neuronas. Lo único que cambia son las rutas neuronales que se generan, las autopistas de conexión. Y eso es algo que no somos conscientes, pero es un poder monumental, porque la mejora está en nosotros. Y sobre todo a partir de los 40, que es nuestra responsabilidad. Hasta los 40 el cerebro, mal que bien, va solo intentando crearlas. Pero a partir de los 40 que el cerebro entra en consolidación, se llama la fase, como tú no estés con tu cerebro activo y tú no le des esa energía, la ruta no se crea. No vas a ir a peor, pero tampoco vas a ir a mejor, ¿vale? Oye, me interesa eso, pero no quiero que se me vaya una cosa. Cuando yo le enseño, le muestro al niño cómo funciona su cerebro, igual estoy entendiendo y lo estoy asumiendo a él
como un ser capaz de entender, en el fondo lo veo como un legítimo otro, que no es que yo lo tengo que llenar de cosas, sino que le tengo que, otra vez conectamos con el acompañar, con el hacerlo partícipe, con hacerlo protagonista de su propio Exacto. aprendizaje y consciente de que esto tiene sentido. ¿Cuántas veces caemos en esto de decirles tienes que aprender esto porque lo digo yo, porque lo Eso dice el es. currículum? Pero en definitiva, cuando yo asumo que el estudiante, el niño, niña, el adulto puede ser protagonista de su aprendizaje y hacerse consciente de cuál es la forma que aprende y desde ahí descubrir cuál es su propia forma de aprender. Ahí voy. Pero porque una cosa muy importante es la frustración de los niños por los ídolos, ¿no? Un niño que dice, ¿por qué mi amigo puede hacer esto y yo no? Es lo primero. Es que yo soy menos y yo no soy tan listo porque yo no lo sé hacer. Cuando tú le demuestras a un niño que cada uno tiene sus talentos y sus capacidades, que cada cerebro es un mundo, igual que cada persona es un mundo, y que cada desarrollo es distinto y que lo único que tenemos que hacer es ver cuál es lo suyo, yo siempre le digo cuál es tu superpoder. ¿Cuál es tu superpoder? Todos los seres humanos tenemos un superpoder. Vamos a ver cuál es el tuyo. Puede ser cantar, puede ser la música, pueden ser las matemáticas, pero sobre todo que el niño entienda que es capaz de conseguir lo que quiera y que es capaz de llegar a aprenderlo. Eso es tan poderoso, ¿verdad? Rompes la barrera, porque siempre, muchas veces el niño tiene el problema del aprendizaje porque cree que no lo va a llegar a hacer. Y sobre todo porque se compara, siempre se comparan, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Catalina, dijiste desde los 40 ya es nuestra responsabilidad y ahí quiero conectar con nosotros adultos profesores en el fondo, Claro, porque estamos tan conectados con que tenemos que enseñarle a otro en esto de casi como de vaciarme, ¿cierto? sí. Esto que yo tengo se lo entrego a otro. Pues bien, me gustaría que abordáramos un poquito cómo nos cuidamos nosotros, cómo nosotros adultos, profesores, cuidamos nuestro cerebro para que poder seguir trabajando y desarrollando buenas prácticas pedagógicas. Totalmente. Mira, los profesores tenéis para mí un don muy especial que yo lo llamo el multitask. Es decir, tenéis que estar en muchos sitios a la vez, con los ojos puestos en muchas personas al mismo tiempo, con un único objetivo. Y eso es muy complicado. Entonces, para que eso se pueda mantener, tenéis que entrenar vuestro cerebro. O sea, es fundamental que aprendáis porque vuestro cerebro ha desarrollado una percepción que sin verlo ya sabes por dónde va y cuando conoces al niño ya da igual, no lo estás viendo, pero sabes lo que está haciendo, cómo está actuando, ¿no? Pero eso también desgasta. Y recuerda lo que hablamos, hay zonas que si se trabajan mucho se pueden lesionar en determinadas maneras y más cuando metes mucho estrés que inflama tu cerebro, estás produciendo muchísimo cortisol, la adrenalina está constante y más ahora, ¿no? Haciendo todo esto online, que ha habido que adaptarse a todo esto. Entonces, más que nunca tenéis que cuidar el cerebro. O sea, más que nunca tenéis que saber esas zonas que tenéis sanas pero inactivas, necesitan estar activas. ¿Y cómo se hace eso? Rompiendo completamente con vuestro patrón y vuestro esquema. Yo una de las cosas que os animo mucho a hacer es que a una vez a la semana, una de las clases que hagáis sea completamente diferente. Completamente. La manera en la que enseñéis no tenga nada que ver. Que enseñéis cantando, que enseñéis bailando, que enseñéis como queráis, pero que no tenga nada que ver con lo que hacéis una vez a la semana. Eso os va a permitir oxigenar el cerebro, que cambie, vosotros aprender una manera distinta y encima los alumnos van a estar encantados porque van a decir esto es la fiesta, no lo entiendo, ¿vale? Entonces yo os animo mucho a que lo hagáis semanalmente un día. Y que un día ese es vuestro reto, ese es vuestro entrenamiento. Aparte, por supuesto, que os cuidéis muchísimo, la oxigenación en vuestro caso es fundamental, controlar los niveles de cortisol es fundamental, ahí el trabajo con el timo, todo lo que es estimulación de glándula pineal, en este caso es muy importante, ¿no? Porque os equilibra mucho. Pero sobre todo ese reto de una vez a la semana romper esquemas. Yo creo que es un ejercicio muy bonito y divertido y encima os va a cuidar. Qué bonito desafío nos dejas, Catalina. Son tantos los elementos que se pueden ir articulando. A mí me parece maravilloso esto de poder descubrir este cerebro, que no es solo algo que está aquí adentro y que no lo veo, porque las manos las veo, los ojos los veo, etcétera. Pero, ¿qué hay aquí adentro? Y como tú Un decías al mundo. principio, la media fiesta que hay aquí adentro cada vez que yo
trabajo, Mira, estudio. ver la película que te digo que se llama Del revés en España, In and Out creo que es en inglés, no sé cómo la llamarán allá, pero Intensamente recuperarla, parecido. Sí, pues recuperarla y hoy que hemos tenido esta sesión, verlo con otros ojos, sí. analizar realmente la película con los ojos que yo os acabo de decir, de cómo conecta las emociones, cómo trabajan, cómo se mandan los mensajes, porque en el fondo esas son las sinapsis y las rutas neuronales, ¿no? Y darnos cuenta de la importancia, mucho más de lo que pensamos, de lo que es las emociones y el manejo del estrés con el impacto que ejerce en nuestro cerebro. Y darse cuenta que no son cosas aisladas, que no están las emociones por un lado, el conocimiento por otro, las habilidades por otra, sino que en la Sí, medida en que nosotros logramos primero visualizarlo como algo que forma parte del ser humano como sí, persona, como individuo, y finalmente podemos diseñar nuestras prácticas pedagógicas atendiendo a esa integralidad y no solo al conocimiento teórico, sino cómo a exacto. través del contenido puedo desarrollar habilidades sociales, habilidades intrapersonales también y todas las, bueno, las inteligencias múltiples Eso y todo eso es. que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Catalina, a mí yo quisiera pedirte si pudieras regalarnos así, porque a todos se los he pedido, como este mensaje, esta idea que quisieras que pudiéramos dejar ancladas en los profesores orientadas al para qué esto de entender el cerebro, porque fíjate que y por qué me llama tanto la atención esto y por qué quiero hablar de esto, es porque hablar de lo que le pasa al cerebro no es algo que le importa solo a los médicos o a la gente del área de la salud, es No, algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo, porque a partir de lo que nosotros hacemos es que este cerebro se activa en los niños, en los jóvenes y a lo largo exactamente. de la vida, porque el aprendizaje no se acaba nunca, desde que Nunca, nacemos hasta jamás. que nos morimos en el fondo. Jamás, Entonces, porque tú así creas rutas es. neuronales constantemente. Mira, aquí hay dos cosas. Una, vamos a responder a una pregunta que nos dice muchísimo acerca del oxígeno y las mascarillas, y más con los niños, ¿vale? Y sobre todo porque están los que van a la escuela presencial, porque los que están en casa no hay mucho problema. Aquí os voy a lanzar un mensaje. Es verdad y es importantísimo que tenemos que estar con mascarilla. Y tenemos, si estamos en la escuela, todavía más, evidente, ¿no? Aprovechemos los ratos en los que podemos estar en casa, pero con oxígeno puro. Es decir, cuando nosotros estamos en casa, que no estamos con la mascarilla, abramos bien las ventanas, ventilemos muy bien el ambiente, hagamos inspiraciones profundas en ese momento para que todo ese oxígeno vaya limpiando y no tengamos ese dióxido de carbono. Si tenemos foco en eso, nuestra salud va a estar muy cuidada. No hay problema. Igual que cuando vamos y podemos ir a la montaña, podemos ir a lugares con oxígeno muy puro, ¿no? Hacer una muy buena respiración allá. Pero los que no tenemos la posibilidad y tenemos que estar en casa o vivimos en ciudad, como por ejemplo yo, ventilemos, respiremos, inhalemos ese oxígeno limpio, o limpiemos el aire más normalmente a lo mejor ventilas una vez al día, sobre todo cuando te despiertas, no, hacerlo mucho y cada vez que estemos en casa hagamos eso, ventilemos, inspiremos profundo, eso por un lado, ¿vale? Mensaje que necesitamos dejar muy claro a vuestro colectivo, a vuestro mundo de la enseñanza. Vosotros sois pilares fundamentales para la vida de un niño y de un adolescente y de un adulto. Vosotros sois la guía y el motor y el reflejo a seguir para que ese niño, ese adolescente y ese adulto quiera seguir adelante, aprendiendo y descubriendo el mundo. Si vosotros no estáis conectados, no estáis enraizados, no conocéis vuestro interior y las capacidades que vosotros tenéis, eso jamás lo vais a poder trasladar a la persona a la que enseñáis. Jamás. Por tanto, tener el conocimiento pleno de que el don que tiene un profesor es algo que muy poca gente tiene porque impacta directo en la esencia de una persona. Así que si no es suficiente este mensaje para aprender a cuidaros, cuidar vuestro cerebro y conocer y conectar, entonces no hay nada, vamos.
Ay, Catalina, ¿cómo agradecerte? Te mando un abrazo gigante de mucho agradecimiento, de decirte que este directo, este vivo, le llaman de distintas maneras, este live, como quieran llamarlo, Como tú sí, quieras llamarle. pero un regalo para mí y que yo quiero compartir con todos los que han estado en este rato junto a Claro que nosotros, sí, con todos querida. los que van a ver después, decirles a todos que sigan a Catalina porque cada día su hola, hola, ¿cómo están? Es maravilloso. Claro, hay que trasladar. Pues mira, ese mensaje, ese hola a todos, como estáis hoy, que digo todas las mañanas, puede ser vuestra puerta de entrada cada vez que deis clase también. Imaginaros el impacto que podéis hacer cada uno de vosotros, como te decía, con ese tono de voz, con esa conexión con la mirada, con ese contacto que todos los alumnos parece que estás uno a uno hablándoles a ellos, el ponerles en esa importancia que es para vosotros y a vosotros mismos. Es que es muy sencillo, solo hay que aprenderlo. No, y lo otro, estos ejercicios que tú cada día vas poniendo, que son de Sí, desarrollo cognitivo, que nos sirven a nosotros. Así que yo de verdad que les sugiero a todos los profesores que sigan a Catalina, claro que que hagan sí. ejercicios, que aprendan de ella, porque de verdad que todo lo que entregas es de un valor increíble y lo más importante, porque sí, el contenido es maravilloso, pero la forma y eso conecta mucho con lo que yo pienso, que es el ser profesor, el ser educador, el ser Exacto. formador, porque el contenido lo tenemos y hoy día más que nunca a un clic de Sí, distancia, pero es la forma, el cómo nos entregamos, el cómo entregamos con pasión, con alegría, con amor y descubriendo al otro. cómo No conectas. como alguien que tengo que llenar, sino como alguien al quien tengo que acompañar. Creo que tú eres un ejemplo de aquello y me emociona decírtelo. Te agradezco, te mando un abrazo. Sé que en España Gracias, empieza, querida. que tengas una No te buena noche. preocupes, Un cariño. beso grande, Lo seguimos hago en feliz contacto. y ha sido un placer compartir este ratito contigo, querida mía. De verdad que sí. Muchas gracias. Besos, saludos a todos, cariños, seguimos hablando, Catalina. Muchas, Chao, muchas gracias. querida. Un Chao, placer. chao, chao. Chao.